Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que hacemos un recorrido por los principales hechos acontecidos alrededor de nuestro planeta en los últimos días, de la mano de los doctores Cairo Amador Arrieta y Humberto Avilés Bermúdez, con quienes volvemos al estudio de manera física después de varios meses. Bienvenidos los dos nuevamente al estudio. Grato estar de regreso. Estrenamos estudio en noviembre. Estrenamos estudio en noviembre. Y nos quitamos un poquito los audífonos. Esa era una de las cosas. Estar con audífonos todo el tiempo y las interrupciones inexplicables los ruidos y los silencios. Los ruidos y los silencios, las dobles voces. En fin, estamos acá nuevamente en el estudio con Cairo y con Humberto. Arrancamos por lo más cerquita que tenemos, Guatemala. Y ahí el vicepresidente le pidió al presidente la renuncia, que ambos renuncien, dice, para que no haya malos entendidos, renunciemos incluso al mismo tiempo, dice, para que vea que yo no tengo intención de quedarme con su silla. Aunque las demandas incluyen el tema corrupción, al final de cuentas ha sido el presupuesto, la aprobación del presupuesto general para el año 2021 lo que encendió la chispa de las protestas del viernes sábado, el sábado incluso la quema del edificio del Congreso en Ciudad Guatemala, de una parte, sí, en Ciudad Guatemala. Mira, lo que hay que ver, primero es que hay toda una serie de precedentes en Guatemala que de alguna manera no podemos dejar pasar. Yamatei es el primer presidente electo en funciones después de como de 6 años, 7 años en Guatemala. Uno. Sí. Dos, pasaron internamente toda una serie de situaciones como, ¿te acordás la famosa CICIG? Correcto, la de las Naciones Unidas para la corrupción. Las Naciones Unidas que, dicho sea de paso, tenían una cierta aceptación popular. Morales de un solo acto lo echó y los echó, aprovechando, dicho sea de paso, que el de la CICIG en ese momento no estaba en Guatemala, estaba en Nueva York. Pero vos te preguntás, ¿y qué hizo las Naciones Unidas? ¿O qué hizo Estados Unidos en ese sentido? La verdad es que hubieron manifestaciones esporádicas, espontáneas, de la izquierda notablemente, pero el resto de los partidos, ni Estados Unidos hizo nada. ¿Y por qué? Porque a cambio, ni la OEA tampoco, a cambio de que de repente, de la noche a la mañana, y a todas luces no espontáneo, sale reconociendo Guatemala a Jerusalén como la capital de Tel Aviv, siendo el segundo país del mundo. Como la capital de Israel. El segundo reconocimiento que tenía. Y paré de contar, ahí no ha habido más reconocimiento. Hubo un intento de Bolsonaro que lo paró el ejército. Lo pararon. Y hicieron una cuestión comercial. Pero además, si te querés ir más atrás, el primer país que en 1948 en las Naciones Unidas habló sobre la independencia, votó sobre la independencia de Israel, fue Guatemala. Es más, el señor que no me acuerdo el nombre ahorita, del embajador tiene una calle en su nombre, su nombre tiene una calle en Tel Aviv. Dicho sea de paso, Nicaragua fue el segundo y el tercero. En tiempo de Somoza. Pero bueno, eso, hablo de los precedentes, ¿verdad? Sí, otros precedentes es de que tenés
el escándalo de Morales, Pérez. Jimmy Morales. No, el anterior, el general Pérez, ¿no? Sí, el general Pérez. Bueno, el anterior. Sí. El general Pérez, tenés el de Jimmy Morales, tenés el del hijo de Jimmy Morales, tenés el de varios ministros, o sea, tenés una ambientación. Y de Portillo. Y de Portillo que se quedó en México, etcétera, ¿verdad? No, sí, ya está guardado. Y regresó. O sea, tenés una ambientación bien pesada, tan pesada casi como la de su país vecino. Bueno, pero es que todavía no se explica cómo se le pudo ocurrir. Bueno, sí, eso se puede explicar. Me corrijo yo mismo. ¿Cómo se le pudo ocurrir a Jan Matthei intentar aprobar el mayor presupuesto en la historia presupuestaria de Guatemala, dicho sea de paso, ¿no? Estamos hablando de 12.000, casi 13.000 millones de dólares, ¿no? 99.700 millones de quetzales, ¿no? Y ese fue el detonante, ¿no? El que le pegó fuego literalmente al edificio del Congreso, pues, del Poder Legislativo. Y lo más grave, que por eso fue tan incendiaria la situación y el nivel de protesta con manifestaciones múltiples en los últimos días, que dejaron 22 heridos, dicho sea de paso, es que lo que pensaba Jan Matthei peregrinamente, nunca mejor dicho, y fue lo que más molestó a nivel social, que el incremento de casi el 25% del presupuesto con respecto al último, lo pensaba financiar ampliando la deuda, ¿ya? Y sin especificar, y mucho menos aclarar, cuál iba a ser el destino de muchas de las partidas presupuestarias. Entonces, de manera que la madrugada de hoy, el Poder Legislativo se vio obligado a suspender la aprobación, el trámite, pues, presupuestario en el Poder Legislativo. Y así están las cosas el día de hoy, ¿no? Y se ha hecho público lo que señalaba Néstor al principio, la petición de Guillermo Castillo, vicepresidente, a Jan Matthei, de que renunciaran los dos. Pero parece que tienen diferencias desde hace rato. Aparentemente en la misma conferencia, Castillo decía que él no está de acuerdo con muchas de las decisiones que se ha tomado el gobierno, que a él no lo consultan, que él está muy distanciado del presidente, que el presidente casi no le da funciones, sí. Etcétera, es decir, una serie de quejas ahí. Todo lo que vos querrás, pero ¿cómo te imaginas en tiempos del COVID sacar el presupuesto más grande de la historia? Ya eso es cuestionable. Pero además, el presupuesto más grande, y ojalá fuera que es que aumentaron el presupuesto de salud, de educación, de atención social. Todo lo la mayoría era para inversiones privadas. Exacto, eso hoy. Primero, dejaste igual lo de salud, lo de educación, que era con lo que podría combatir el COVID, ¿no? Bajaste incluso los derechos humanos, que fue una gran protesta, ¿no? Y te vas a infraestructura. ¿Y qué quiere decir infraestructura? Básicamente, las empresas constructoras del sector privado. O sea, beneficiando enormemente al sector privado y endeudándote, como dijo Humberto, en 3.800 millones de dólares. O sea, estás hablando de más del 25% del presupuesto. Era básicamente deuda. Deuda en una posición en que uno, ya estabas endeudado antes del COVID. Dos, sobrepasar los límites de mantener técnicamente ese tipo de deuda. Y tres, estás en medio de una situación de amplia y aguda restricción económica. No tiene el menor de los sentidos. Y encima no consultas con nadie y lo pasas en la primera sesión. Sí. No, si fue, para decirlo bonito, fue metida de pata. Para decirlo bonito. Elegante. Sí. Elegantísimo saliste. Sí. Para no ser ofensivo. Pero es que además lo que es más lacerante, me imagino yo, para la opinión pública guatemalteca, es que el tal Jan Matthei es médico. Y precisamente una de las contradicciones principales con su vicepresidente Guillermo Castillo es en torno al abordaje de la pandemia que el gobierno de Jan Matthei ha tenido, ¿no? Porque en Guatemala está disparado el brote del COVID-19, ¿no? Y tienen
casi 5.000 muertos. Me parece, no estoy seguro, en el informe del SICA, está República Dominicana como el país más afectado, es decir, de los integrantes del sistema, ¿no? República Dominicana, luego Panamá y después Guatemala, si no me equivoco. Pues te estoy hablando más de ciento y pico casos, creo que son 140.000 casos. Sí. Y cerca de 5.000 muertos ya. Entonces, esa situación se ve totalmente, unas contradicciones que afloran, ¿verdad? Y evidentemente una visión miope de lo que son las circunstancias y lo que son la coyuntura regional. Porque encima de eso, Guatemala está sufriendo todo lo que pasó en Costa Rica con todos los camiones, con todas las cosas que no que se quedaron estancadas con el asunto de la cuestión fiscal. Y también está sufriendo desde el 18 lo que pasó en Nicaragua con todos los 6.000 camiones que se quedaron, etcétera, etcétera, que solo eso impactó en un 2% el PIB regional. Así es. Imagínate vos. ¿Cuánto ha recibido o cuánto está proyectado que reciba Guatemala de los organismos multilaterales por temas de COVID y ahora por temas de huracanes? De estos 3.500 millones de dólares no están programados. Esto está sujeto a que... un fondo a distribuir. A un fondo a distribuirse. Entonces, estás en el aire. Sí. Son castillos de naipes lo que está haciendo. No, pero entiendo que han recibido de la ayuda emergente norteamericana, ¿no? Sí. Y incluso la Unión Europea. Quien más ha recibido, a propósito de huracanes, es Honduras. Hay que andar en los 7 millones de dólares, ¿no? Y después creo que viene Guatemala y El Salvador, ¿no? En ese orden, de Estados Unidos. De Estados Unidos, sí. Ahora, el caso es que el Congreso, básicamente, ese presupuesto no se aprobó. Están negociándolo, pero mientras tanto subió la parada. Ya están pidiendo, ya no solamente el vicepresidente, las manifestaciones están pidiendo la renuncia del presidente. Sí, no, pues es que eso es lo que la situación delicada. Para eso le sirvió la iniciativa presupuestaria. Sí, y el asunto aquí está que a punta de las manifestaciones no es el primer presidente que puede caer en Guatemala. Ya, yo decía, en los últimos 6 años, 7 años, ha habido varios presidentes cambiados a punta de demanda de la gente en las calles y, por supuesto, de la participación de la gente de la oposición en el legislativo. Aparte que está de moda, ¿verdad? Perú. En Perú. Hagamos una pausa. El sainete peruano merece capítulo aparte. Por eso, vamos a hacer una pausa y hablamos de Perú al regresar. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. En los últimos 15 días, en las últimas 2 semanas, 3 presidentes ha tenido Perú. El presidente Vizcarra, que era un presidente nombrado por el legislativo en sustitución del presidente Kuczynski, que fue el electo. Fue procesado por corrupción. Que fue procesado por corrupción. Para no ser procesado por corrupción, sabiendo que en el segundo proceso que le abrían en su contra, Vizcarra renuncia, nombran a Merino, que está 6 días en el poder, y renuncia, porque las manifestaciones no las aguantó. Y ahora está Francisco Sagasti. Hubo votación para votar a Vizcarra. Sí, no. 105 en contra. Claro, pero antes que se la apliquen, él dice, me voy. Sí. Pero debo esto por lo siguiente: 105 en contra, 19 a favor, 4 abstenciones y 2 que no estuvieron, porque son 130. ¿Por qué lo digo? Porque al renunciar Merino, la regla es que el que suceda a Merino es el de la bancada que votó en contra, o sea, que votó a favor de Vizcarra, que no lo votaran. ¿Y cuántos votaron en contra que no votaran a Vizcarra? 4. O sea, y ahí tenés ya el problema repetido: un presidente que no tiene respaldo legislativo. No tiene respaldo legislativo, pero Merino cae justamente porque las manifestaciones que hay en
en su contra y en contra del legislativo es por el apoyo que tenía Vizcarra de alguna manera. Claro que tenía apoyo, tenía 58% de apoyo. Es decir, Sagasti tendría el apoyo popular en teoría. Está por verse, no está demasiado joven para decir sí o no, pero la verdad es que de donde viene y como fueron las elecciones, él representa a un bloque de 4 que estuvieron a favor de Merino, a favor de Vizcarra, nada más 4. Sí. Porque al final el problema es un ejecutivo que ha tenido 8 presidentes en 8 años, ¿verdad? Que no tiene sustento ni tiene alianza con el legislativo. 3 en 15 días, imagínate vos. 3 en 15 días. Pero esto además ha precipitado esta vertiginosa sucesión de presidentes de una provisionalidad desconocida hasta el momento, que el tema principal en las calles, en la opinión pública peruana, sea el de la reforma constitucional. Ya se habla de reforma constitucional y de nueva constitución, porque no es que solamente... Y esto... esa caja de Pandora... Es que nuevas elecciones están previstas ya de todos modos para el próximo Pero esa año. caja de Pandora terminó de abrirlo el propio Tribunal Constitucional peruano, porque Vizcarra planteó ante el Tribunal Constitucional una cuestión de competencia, que se hablaba de una figura que no está nada clara y a propósito de la cual se soplan vientos de reformar la Constitución. Una figura que se llama vacancia presidencial, que fue la que utilizó el Congreso para intentar declarar a Vizcarra incapaz moralmente de manera permanente, ¿no? En aquel momento, acordémonos que no lograron los votos suficientes y trataron de destituirlo alegando una investigación fiscal sobre Vizcarra por favorecer a un amigo para que lo contrataran en un ministerio. Pero eso se diluyó, quedó en papel mojado, cuando la prensa, los medios de comunicación revelaron que Merino, que entonces era el presidente del Congreso y razón por la cual cuando fue destituido Vizcarra asumió por hora la presidencia del Perú, Merino había contactado a jefes militares preparando el terreno para la eventual salida de Vizcarra una vez que fuese destituido. Entonces Vizcarra, después de ese intento fallido, de ese primer intento fallido de destituirlo, fue al Tribunal Constitucional a presentar la demanda de competencia. ¿Y qué hizo el Tribunal Constitucional? Lavarse las manos. Por 4 contra 3 votos decidió no pronunciarse le devolvió la pelota al Congreso y le dijo que sea el Congreso quien determine la calificación de permanente incapacidad moral, ¿ya? Pero disolvió el Parlamento en septiembre. Sí. ¿Ya? Y alegó unos criterios sumamente flojos desde el punto de vista del derecho constitucional y pretendió sustentar que había 87 votos a favor en aquel momento de la destitución de Vizcarra. Entonces el jueves pasado, por esos 4 votos contra 3, dijo que no se pronunciaba sobre la cuestión, ¿no? Entonces el primer abordaje del tema reforma constitucional o no por parte del presidente último, de Francisco Sagasti, es que él afirma que de hecho hay que hacer cambios en la Constitución porque no puede seguir como está, que eso ya está claro. Sé que hay vacíos porque el Tribunal Constitucional devuelve el tema, como decíamos antes, al Congreso y no se mete a aclarar qué es la incapacidad moral permanente. Y entonces eso lo tendría que decidir la ciudadanía en su conjunto. Y hay quienes plantean que en las elecciones que están planteadas para abril del próximo año debería celebrarse un referéndum, doble propósito, no solamente elecciones presidenciales, sino que un referéndum. Y Sagasti dice que eso es complicar con un tema adicional una situación ya de por sí bastante difícil, porque de momento hay 24 candidatos presidenciales. Así es. En el Perú, ¿no? Pero el clamor ya de la opinión pública, eso se veía, por ejemplo, el sábado pasado,
los jóvenes que se manifiestan en la Plaza San Martín y en el Parque Universitario de Lima ya han puesto altares donde los rótulos principales hablan de nueva constitución o de reforma constitucional en el mejor de los casos. Emulando el movimiento chileno. Exactamente, sí. Exactamente. O que renuncie Piñera en el caso sí. Pero lo que lo hace peor todo esto es la crisis de los partidos políticos también. El Fuerza Nueva de Keiko y Kenia se pelearon entre ellos, incluyendo la hermana y el hermano. Y Keiko está casa por cárcel ahorita. Ya el Frente Popular Agrícola del Perú en las últimas elecciones apenas tuvo el 8.1 y el que más estuvo fue Acción Popular con 10.1. O sea, hay un fraccionamiento enorme, un fraccionamiento que además tiende a hacerse mucho más amplio y un ejecutivo cada vez más solo. O sea, tenés unos problemas interpoderes que te hace que el sistema democrático de gobierno no puede funcionar. Tan simple como eso. Y encima de eso, la base de todo esto para efectos de elecciones populares, etcétera, etcétera, los partidos políticos están atrofiados. Y con una incidencia de la pandemia muy alta. La incidencia de la pandemia y el 15.8% de crecimiento. Entonces, y supuestamente 35.000 muertos, uno de los países que peor ha manejado el asunto de la pandemia. Que ese es uno de los reclamos que ha habido en Perú bastante reclamo. Pues. En Ecuador se apaciguó un poquito ese reclamo, pues, porque acuérdate que Ecuador fue el primer país en donde se habló del mal manejo de la pandemia, sí. Sin embargo, en Perú todavía continúa hablándose de este tema, sigue siendo motivo de queja el manejo de la pandemia por parte de la autoridad gubernamental en Perú, lo que suma a toda esta crisis, pero crisis que se origina, y lo decías creo que vos, Humberto, con el tema de Odebrecht. Bueno, es que ese fue el motivo principal para la renuncia de Kuczynski en su día. Sí, pero es decir... Para el sucedido de García, para que esté preso Toledo y Humala, etcétera. Sí, es decir... estamos hablando de el procesamiento de expresidentes acelerado, como nunca en la historia contemporánea, yo diría que de América Latina y en particular del Perú. Pero además evidenciado el salpique a la clase política. Claro. Total. Eso tiene que ver con lo que comentaba Cairo antes, de la situación de los partidos políticos, que aparte de absolutamente desprestigiados, están en un nivel de fragmentación, digamos que sustantivo, ¿no? Sí. Bueno. Parecerá o podría traspolarse eso un poco hacia los Estados Unidos, en donde todavía este lunes, este 23 de noviembre, 3 semanas más tarde prácticamente de las elecciones, 20 días después de las elecciones, todavía no se puede asegurar con plena confianza, aunque bueno, prácticamente es un hecho, que Biden sea el próximo presidente. Sí, es un hecho con plena confianza. Lo que pasa es que hay que ver todavía... que no es oficial, son otros 100 pesos. Todos los pleitos que hay. Hacemos la pausa, hablamos de eso, a regresar en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Rápidamente, para que nos podamos meter a la cumbre del G20, y hago ya el enlace para la cumbre del G20, aunque hablemos un poquito de Estados Unidos, se le criticó, luego dijo de que no había sido así, que sí había hablado, porque varios medios dijeron no habló Trump, no dijo nada, se quedó callado en la cumbre del G20, por lo menos en la inauguración de la cumbre. Pasó tuiteando de que sí habló, pero ese sí habló, al final de cuentas, viene siendo como todas las acusaciones de fraude que se está haciendo a sí mismo, porque yo insisto sobre ese tema, que se hace a sí mismo, porque al final de cuentas el sistema electoral norteamericano pertenece al Ejecutivo, es decir,
ejecutado, valga la redundancia, por el Ejecutivo. Que además, nunca mejor dicho, discúlpame que intervenga ahorita, antes que se me vaya la idea, de que el fraude es autofraude. Sí. Porque el mayor fraude en la historia política de los Estados Unidos es Donald Trump. ¿Ya? Entonces está tirando piedras contra su propio tejado, que no es precisamente de cemento armado, ¿no? Sino de un cristal de Bacará, por hablar de... Sí, un cristal finito. De cristales frágiles, pues, donde los haya. Sí. Y no es casualidad que el viernes pasado, en la fachada del Hotel Trump de Washington, a pocas manzanas de la Casa Blanca, había 2 letreros proyectados que dice: el mundo está mirando, los votantes han decidido. Y ese era un mensaje que le estaba dirigiendo la opinión pública, no por casualidad, a los responsables de las mayorías republicanas en las cámaras legislativas del estado de Michigan, ¿ya? A Mike Shrigley y Lee Chatfield, que estaban en ese momento reunidos con Trump en el Salón Oval. Imagínense haciendo qué, pues Trump presionándolo para ver si los convencía de que torcieran la realidad del colegio electoral en Michigan, ¿no? Entonces, y conseguir, no solamente ahí en Michigan, sino los presuntamente controvertidos estados o recuentos de votos estatales, para conseguir que el 14 de diciembre, que es cuando se debe certificar la elección de Biden, está clara toda pues voltearla. Pero ambos líderes mencionados declararon, tanto Shrigley y Chatfield, cuando salieron de la reunión, dice: como líderes legislativos cumpliremos la ley y seguiremos el proceso normal, lo cual es a todas luces un rechazo a la propuesta de Trump, un golpe más. Porque los expertos políticos de Washington, sobre todo, todos coinciden en que esa idea insólita de subvertir la realidad en los colegios electorales está totalmente condenada al fracaso, ¿no? De lo mismo que ha fracasado y en la práctica no ha logrado nada el estar denunciando fraudes ante la opinión pública, tener capacidad alguna, no han aportado ni una prueba. Pero es que mira, eso se ha vuelto como una moda. Como una moda. El candidato que pierde dice fraude. El candidato que pierde habla de fraude. Yo me acuerdo que te vienen por estos lados. Sí, y quiero poner una diferencia fundamental. Aquí hubo un candidato que empezó a gritar fraude y tenía un rollo de papeles en las manos y dijo: aquí están las pruebas del fraude, pero nunca las mostró. Es decir, nunca dejó que alguien las viera ahí de cerquita, las tuvo todo el tiempo así al lado. Trump no ha hecho eso. Trump solamente ha dicho: hay fraude. Voy a mostrar las pruebas, pero no hay pruebas por ningún lado. Y no ha dado pie con bola, además. Entonces, ¿qué es lo que dicen los expertos en Washington? Que a la vuelta de la esquina está la situación en la que Trump va a tener que admitir 2 derrotas. La de las elecciones y la de su intento para revertirla. Y eso son demasiado, pues significan demasiado para alguien como Trump, que piensa que el mundo está dividido entre ganadores y perdedores. Que además, y que él es un ganador nato. Sí. Que además le están esperando como 6 juicios. Además. Pero hay que hacer un paréntesis aquí y reconocer 2 cosas. Estas elecciones fueron ganadas por los demócratas indiscutiblemente, con el mayor volumen de votos que han tenido en su vida. Pero Trump también tuvo... A eso voy. Es el republicano que más votos ha sacado. Pero también el que perdió con la mayor cantidad de votos que han tenido los republicanos desde hace mucho tiempo. ¿Qué quiere decir eso en cualquiera de los casos? Mínimo que el país está dividido. Y 2, de que la estrategia final de Trump no es tanto retomar el poder, sino es una estrategia de salida, de forma que todos los problemas que hayan sea materia prima para cualquier acción posterior, ya fuera del poder. Tan es así que en términos de las relaciones internacionales está haciendo los mayores enredos que te podáis imaginar. Pompeo visitando los asentamientos judíos, que nunca lo han hecho, fue a una vinería, hasta le pusieron a un vino Merlot, le pusieron su nombre, reduciendo las tropas
en Afganistán, haciendo posible lo que está pasando en Siria, queriendo meterse ahorita, ya que está ya con un acuerdo de paz en Azerbaiyán y en Armenia, etcétera. Está haciendo todo lo posible por enredar el mundo internacional, las relaciones internacionales. Y desde ahora, dice, en una ocasión lo dijo, está preparando la nueva posición para el 2024. Ahora, el problema es que con Trump o sin Trump, el trumpismo queda, en términos de que el partido republicano de alguna manera tiene que recoger todas esas locuras que ha hecho, de alguna manera, para tratar de conservar ese caudal de votos de 73 millones de personas. Sin embargo, repito y concluyo en esta fase, el país está totalmente polarizado y desunido. Pero hay que ver, porque si vos te metes al mapa al mapa de Estados Unidos y ves la forma de votación, por ejemplo, Nevada, y yo le estaba echando el ojo a Nevada, es en los condados donde están los mayores desarrollos urbanísticos, es decir, donde están las mayores ciudades, en donde ha habido más votantes demócratas. Entonces, en Nevada hay 3 condados que votaron demócratas, que es donde está la mayor cantidad de población, y el resto de los condados votaron republicanos, mayoritariamente republicanos. En algunos casos triplicaron y cuadruplicaron los votos de los demócratas, los republicanos en esos condados, en el estado de Nevada. Estoy hablando solamente del estado de Nevada. Sin embargo, estás hablando de que 4.000 votos contra 500 votos, es decir, 4.500 votos. Estuvo muy cerrado. Georgia, que es 49.7 contra 49.4. Sí, o sea, sí, 12.000 votos de diferencia. Una cosa de esa. Pero la realidad es que globalmente Biden le saca más de 6 millones de votos a Trump. Sí. ¿Más? Sí. Y 74 votos electorales. Correcto. Pero a lo que voy es a lo siguiente, que los votos de Trump son los votos blancos y no urbanos. Sí. Es la América profunda, que se suele llamar. Me siento decirte, yo no sé, estoy muy lo mismo. Y latino, más del 30 y tantos % votaron por él. Sí, sí, pero esos esperanzados a ciertas promesas. Lo que sea, pero latino también, y tenemos que asumirlo. Bueno, y tiene su aplicación, por supuesto, claro, etcétera, ¿no? Y lo peor es que la estrategia disque acusadora y denunciadora del fraude por parte de Trump, ¿quién la lleva? El ridículo más grande de los últimos tiempos, Rudy Giuliani, el exalcalde de New York. Bueno, ya de la rueda de prensa del jueves pasado ya clama al cielo por algo, ¿no? No porque se le destiñera el pelo y evidenciara que se lo tiñe mal, ¿no? Es de mala calidad el tinte que usa, pues. No por eso, sino porque ahora, aparte de los disparates que dijo Giuliani y su equipo, imagínense que tenía listo un trípode con un mapa mayoritariamente manchados de colorado, de rojo los estados, como para demostrar que esa era la abrumadora victoria de Trump. Ni siquiera volvió a ver el mapa ni lo utilizaron. Fue tal la cantidad de disparates y su verborrea, que no sabía ya qué decir, que ya no tocó. Y para colmo, una abogada de la misma cohorte de Giuliani, una tal Sidney Powell, ha estado denunciando que hay una alianza satánica compuesta por comunistas internacionales, de la cual forman parte a nivel de los Estados Unidos actores y actrices de Hollywood, que son los responsables de un software de tabulación de votos, que es el que ha servido para voltear millones de papeletas. Y se ha atrevido a decir, dice, que cuando el fraude se descubra finalmente, lo dijo en la rueda de prensa, tendremos 80 millones de votos. Los votos para Trump. ¿Cómo será que uno de los pocos que aplauden a Trump en Fox News, un periodista Tucker Carlson, que ha sido alabador incondicional de Trump, tuvo que decir públicamente en Fox News que es un disparate, que llamaban a Powell, a la Sidney Powell esta,
que le ponían a disposición toda la hora del programa para que mostrara las pruebas y que obviamente no hubo respuesta. Dice, porque si lo que Powell describe fuese cierto, estaríamos en presencia del mayor delito en la historia de los Estados Unidos. Millones de votos robados en un día, la democracia destruida, el fin de nuestro centenario sistema de autogobierno. Países bananas. ¿Ya? Entonces, solo queríamos ver los detalles y por eso la llamamos, dice, pero no hemos podido verlo. Le habríamos dado la hora entera, la semana entera, dice, de hecho. Pero Powell declinó la invitación. Ni una prueba, ni una página. ¿Qué es lo peligroso todo esto? Renunció al secretario de Defensa. Renunció al director del Homeland Security. Renunció al encargado del grupo terrorista, antiterrorista de ataque cibernético. 3 piezas clave. Y se acaba de descubrir hace 2 días de que el hombre tenía un ataque listo a Irán, a una planta nuclear en Irán. Que lo disuadieron su propio... Que quiere dar muchas nuevas sanciones por todos lados, sobre todo en Irán, que quiere empeorar las relaciones con China. Entonces, estamos hablando, ¿qué es lo que nos puede esperar en esos 2 mesecitos? Por algo, alguien dijo, señores, no se equivoquen, lo que tienen que hacer con Trump es, una vez que reconozca que perdió el poder, sáquenlo. Esa sería la lógica. Me parece que Trump quiere demostrar que va a morir con las botas puestas, como se dice popularmente. Es decir, que él va a pelear hasta el último día en defensa de su tesis. Y ahora, esta tesis de Trump, el fraude, lo que ha dejado, me parece a mí, en Estados Unidos, es un sinsabor sobre su sistema electoral, que era en el cual la gente tenía mucha confianza. 3 sinsabores fundamentales. 1, sobre el mecanismo del colegio electoral que efectivamente llama a ser reformado. 2, sobre el propio sistema democrático de gobierno, que es fundamental. Y 3, sobre el hecho de tener a un presidente que te puede enredar el mundo antes de irse. Ya lo enredó. Ya, sí. Le está dejando a Biden una papa, y no una canasta de papa bien caliente. Y 4, estás con un país dirigido. Sí, y sigue salpicando al G20. Ok, vamos con el G20. Hacemos la pausa rápido en esta edición de Adelante Nicaragua y hablamos del G20. Seguimos en Adelante Nicaragua. La cumbre del G20 la semana pasada, si Trump habló o no habló, al final termina siendo lo de menos, porque la voz de los Estados Unidos, como en ocasiones anteriores, no tuvo mayor valor, me parece a mí, en esta cumbre. Es decir, el presidente Fernández de Argentina, pidiendo la solidaridad, posición a la que se plegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la denuncia de la desigualdad, que sonaron, me parece, con bastante más fuerza que lo que pudo haber sonado Trump. Pero también sonó con mucha fuerza de que el día posterior a la pandemia, la parte económica, financiera y social está totalmente, profundamente conmocionada, y que gran parte de eso se va a traducir en toda una serie de políticas sociales, revueltas sociales, transformaciones económicas, porque además hay un desarrollo desigual y combinado entre los países, siendo los países más pobres los que han tenido mucho más efecto, mucho más incidencia en términos de su desarrollo social y de su comportamiento, ¿no? Por eso el tema central de la cumbre virtual, como no podía ser de otra forma, del G20, vino a ser la iniciativa que llaman COVAX, ¿ya? A través de la cual
los 20 países que integran el grupo se comprometieron a aportar, habrá que ver cómo, los fondos precisos para financiar el acceso de los países más pobres a la vacuna contra la COVID-19. Y estamos hablando de 28.000 millones de dólares para financiación, de los cuales se necesitan 4.200 millones para antes de fin de año. ¿Ya? Un compromiso que llama la atención. O sea, 40 días. 40 días, ¿sí? El G20 se comprometió a suspender la deuda de los países más vulnerables hasta junio del 2021. Y de paso respaldó el trabajo de la Organización Mundial de la Salud frente a la pandemia. En definitiva, esta reunión del G20 ha sido un espaldarazo sólido de estas potencias al multilateralismo y un darle en las tapas, si se me permite la expresión, a Donald Trump, que una vez más, yo entiendo que por interpósita persona, porque no se termina de comprobar si participó o no, se negó a abrazar los postulados o los acuerdos del Pacto de París a propósito del cambio climático. Entonces, una vez más volvió a negarse, ¿no? También el G20, a mí me llama la atención, dice que se comprometen sus líderes a construir una era, dice, fuerte, sostenible, inclusiva y equilibrada con posterioridad a la pandemia, ¿no?, del coronavirus. Y en la declaración final subrayaban que están decididos a apoyar a todos los países en desarrollo, un poco en la línea de lo que decía Cairo, y menos desarrollados, a medida que enfrentan los efectos sanitarios, económicos y sociales asociados con el coronavirus, ¿no? Hicieron un llamado al Fondo Monetario Internacional para que prepare un análisis acerca de las necesidades de financiación externa en los países de bajos ingresos para los próximos años y con opciones financieras sostenibles. Tratan de conjugar, y aquí es donde entra lo del Pacto de París y la negativa de Trump a apoyarlo, la recuperación de la pandemia con la preservación del planeta y la construcción lógicamente de un futuro más medioambientalmente sostenible e inclusivo. Y aquí es donde cabe empatar, a propósito de enfrentar los efectos de la pandemia en todos los órdenes, el tema de la vacuna. Porque la careadora, si se me permite la expresión, del mundo occidental y del capitalismo en la vacuna de Pfizer están... Que esa sería la que aplicaría España. Exactamente. Sí. Que supuestamente Pfizer, que se alió con un pequeño laboratorio alemán, BioNTech, dice que está comprometida a tener listo antes de diciembre 50 millones de dosis. ¿Para España? No, a nivel mundial, para distribuirlo a nivel... No se sabe... Lo que pasa es que España anunció que ya va a empezar a vacunar, sí. Que sería el primer país en estar aplicando ya masivamente vacunas. Cuando no se ha terminado la fase 3. Sí. Pero esa es una noticia que yo no sé, pues porque ya en varios países se están aplicando dosis para pruebas, sí, ¿no? Y dosis masivas. Sí. Es decir, no sé cuál es la diferencia. ¿La vacuna rusa? Rusa. En Venezuela y en Argentina. Incluso se ha dicho que a los primeros que se les va a aplicar... al personal médico, después a los grupos de riesgo, los jóvenes como nosotros, ¿verdad? Los chavales. Como Cairo y yo. Y en tercer lugar, ya estamos hablando de marzo en adelante al resto de la población. Pero, ¿cuál es el precio de esa vacuna? Bueno, pero espérate. De marzo para adelante, el resto de la población yo lo veo todavía muy lejano, porque por mucha producción que se haga, 7.000 millones de almas que somos en este planeta, para una producción que llega a 500 millones de dosis, 1.000 millones de dosis anuales. No, eso no va a dar, pues. Son varios tipos de... Aún siendo varios, sumando. Pero sí, ¿qué es lo que sigue estando detrás de Pfizer, detrás de Moderna? Es la ambición comercial. Claro. Ellos se han encargado de proyectar lo exitoso de sus resultados. Automáticamente se han disparado el valor de sus acciones. Sí, supuestamente arriba del 90% de éxito. Entonces ahora Pfizer dice que está mirando para América Latina a ver cómo lo puede
hacer accesible a nuestros países. Pero hay un elemento que yo creo que es bueno mencionar. De entrada, la vacuna de la Pfizer en países como los nuestros es difícilmente aplicable porque no hay cómo mantenerla. Necesita 70 grados bajo cero, ese nivel de congelación. Entonces, claro, están ofertando junto con la vacuna el freezer. Grandes freezer. Es que es negocio redondo una vez más. Sí. Te lo voy a dar a precio de fábrica la vacuna, pero el freezer me lo compras a precio de mercado. Y ahí, hasta donde yo tengo entendido, y creo que ustedes también, un compromiso público de la Federación Rusa, por boca de Putin, de garantizar el acceso al Sputnik 5 a la mayor cantidad de la humanidad posible. Pues. Entonces, ahí están los retos planteados. Luego hay toda una polémica de cuál es la durabilidad de la protección que la vacuna te da. Si es 2 años, y si después de los 2 años cabe un refuerzo, ¿ya? Pero bueno, todo es sumamente aleatorio en materia de vacunas, ¿no? Y luego la novedad que obviamente con bombo y platillo propagan a Pfizer, Moderna, sobre todo esas multinacionales de la medicina, que horrible suena decirlo, ¿no? De que ellos están trabajando con ADN, con técnicas genéticas de manipulación genética, ¿ya? Lo cual a mí, en el mejor de los casos, me provoca una pero bueno, reserva, ¿no? Hasta ahora todas las vacunas más o menos andan en esa misma línea, porque Sputnik 5 lo que hace es trabajar, por ejemplo, con un gen o con una cepa de gripe modificada genéticamente y tal. Incluso creo que la China, creo que era con gripe de mono, ¿no? En fin. Davos, que no está muy largo, es decir, no es lo mismo, pero es igual al G20. Pero es que, mira, es más exclusivo. Hablaba Humberto de que le otorgaron al FMI un rol muy particular. Y efectivamente el rol tiene que ver cómo se retienen los trabajos, cómo se crean mejores trabajos, cómo se recapacita a la gente, cómo lidiar con el problema del desempleo, cómo mejorar la producción, cómo mejorar la productividad, cómo diversificar los mercados, etcétera, etcétera. Y dicho sea de paso, en esta línea, que es una línea multilateral por esencia, hay que mencionar también al RCEP que se acaba de crear hace 2 semanas, hace 2 semanas y media. Son 15 países retomando la idea del TPP de Obama en su momento. Lo que dijo Humberto, el trabajo del FMI, todo marca un regreso al multilateralismo. Pero lo marca de una forma clara. Davos te advierte de que el señor Schwab, que dicho sea de paso, Schwab es no solamente el fundador de Davos, sino que además es uno de los directores de lo que va a ser cómo se va a implementar la 4ª revolución industrial. La robótica, la inteligencia artificial, etcétera, ¿verdad? Bueno, pero dice Davos, esta pandemia lo que vino a demostrar fundamentalmente a países grandes y pequeños, sobre todo a países pequeños, es el efecto desestabilizador del sistema, el efecto desestabilizador de la economía. Es insostenible en medio de esta situación crecimiento económico mundial. Pero eso, a su vez, a pesar de que se pretenda aliviar sin tratar el origen de sus causas, estás hablando de un mundo que está padeciendo las causas de una pandemia, pero de un mundo que empezó ya con crisis. Es una crisis sobre otra crisis. Y eso tiene su correspondencia en el campo social y político. Sí. Y puede ser muy desestabilizante en ocasiones. Eso, básicamente, el llamado entonces de Davos es a los países grandes, igual que el G20, a tener una mayor acción, una mayor interacción, una mayor cooperación hacia los países que pueden, como resultado de ese día después, tener alarmantes niveles de confrontación política.
que es todo lo contrario a la política exterior de Trump, si es que se le puede llamar política exterior. ¿Ya? Totalmente. Entonces, y hay que ver que no por casualidad, ya el nombrado jefe de gabinete de Biden, Ron Klain, ha hecho público, ha soltado ya la noticia del próximo secretario de Estado, del presunto nominado. Bueno, este martes tiene previsto Por eso, Biden hacer el anuncio de todo su gabinete. No, Sí. y en concreto de Anthony Blinken, que era el que va a hacerlo oficial como se dice, el martes próximo, ¿no? Y Anthony Blinken es un hombre multilateralista totalmente, que fue el número 2 del Departamento de Estado durante la presidencia de Barack Obama. Al discurso Davos, al discurso G20, al discurso RCEP, está excluido o se ha excluido hasta este momento Estados Unidos. A esa pretensión hasta este momento Estados Unidos con Trump. Modestamente excluido. Sí. Es que Trump está... Digo, porque tampoco lo ha dicho muy como lo ha dicho algunos años anteriores, ¿verdad? Pero es decir, ha sido un opositor fuerte a esa línea. La prioridad de Trump es intentar lo que decíamos antes, subvertir los resultados electorales. Sí. Pero ¿qué quiere decir aparte de todo esto? Aparte de todo esto quiere decir que el famoso 1% como un lugar de privilegio y demás no puede seguir existiendo. No. Sí. Bueno, así las cosas. Gracias, Cairo. Gracias, Humberto. Esperamos poder seguir de manera presencial, más cómodo. Además, da para podernos interrumpir y poder hablar. Así es. Gracias, Cairo, Humberto. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.